Factores de la violencia en Colombia. Vemos como Colombia a través de la historia ha avanzado y con ello ha avanzado también un periodo de violencia que no es ajeno a ello, ¿cierto? No somos ajenos a ello. Quien no quiera ver este periodo de violencia porque no quiere conocer su historia y aquella persona que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Y se echa cuenta de las demás personas y eso no es así. Bueno, chicos, antes de iniciar, vamos a comenzar con nuestra pregunta problema, la cual nos dice, ¿qué factores han generado la violencia en Colombia? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. ¿Qué factores han generado la violencia en Colombia? Alan, ¿tú qué opinas, Alan? ¿Qué factores han generado la violencia en Colombia? La corrupción, la desigualdad social, el narcotráfico, muchas cosas más. Claro, muchas cosas. Sí, está Alan, tienes toda la razón. Señorita María Espinosa, ¿tú qué dices? La desigualdad también ha desarrollado la violencia, el incumplimiento de los derechos. Esto genera que se creen distintas situaciones violentas entre la sociedad. Muy bien. Vemos que Colombia en sí, Tico, es un país muy bueno para producir y para sacar todo a flote, ¿sí? Pero vemos que aquí la desigualdad y la violencia no lo permite, ¿cierto? Mientras algunos ganan bien, ganan 30 o 40 millones de pesos mensual también, mientras el pueblo le suben el mínimo 17.000 pesos, 20.000 pesos, algún sector se queja porque supuestamente el salario mínimo de Colombia es uno de los más altos. Y con el salario mínimo usted tiene para pagar pensión, tiene para pagar riendo, para pagar servicios, para pagar internet y para satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Comer, y tomarse un jugo, un helado, supuestamente con el mínimo se puede hacer todo aquí en Colombia. Bueno, vamos a entrar en temática y vamos a conocer ese periodo de violencia y factores de la violencia en Colombia. El homicidio es considerado la forma más grave de los crímenes violentos, no solo por las obvias consecuencias que trae para la víctima, sino por el impacto en su familia, el perpetrador del delito y en la comunidad en general. Vemos que muchas familias aquí, chicos, no son ajenas a esto. Muchas familias les tocó vivir la violencia en carne propia. Nosotros no, gracias a Dios no estamos en eso, ¿cierto? Que Dios los bendiga a ustedes, siempre los guarde. Pero vemos que muchas familias sí les tocó. Aquellas familias que el hijo le vinieron ofreciendo empleo, trabajo, para que fuera a trabajar a Barranquilla, a Santander, a Bogotá, a Medellín, ¿cierto? Una mamá que conoció a su hijo hace 15 años lo viene conociendo, ¿cierto? Hace 20 años. Entonces esa persona se va a trabajar y al año, 2 años, sale asesinado y lo acusan de guerrillero. No, que esto lo mataron porque es guerrillero. Esto pasa aquí en Colombia, sí, con los falsos positivos que han venido pasando aquí en Colombia, ¿cierto? Y esto no es invento de nadie. En los últimos 50 años, la tendencia de este delito ha mostrado dos periodos de incremento significativo y más reciente. Desde 2002 se mantiene el descenso a nivel nacional. Estas variaciones son explicables por la violencia. Uno de los periodos más violentos de la historia del país por la dinámica misma del conflicto armado y de las organizaciones criminales que se han conciliado en los últimos años. Y adicionalmente por las políticas de seguridad que han sido aplicadas. Aún así, es imprescindible comprender los cambios históricos que ha recorrido el país. En estas últimas décadas, la dinámica del conflicto armado con el surgimiento y con su consolidación de los grupos armados ilegales. El impacto que ha tenido las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes. Colombia no es ajena a lo que está pasando, gente. Colombia de los años 46 en adelante, ¿cierto? De la conquista, Colombia vino periodos de masacre, periodos de violencia. Este periodo cuando llegó aquí Cristóbal Colón, que supuestamente a conquistar, a descubrir, que no fue nada de eso, fue una masacre, porque esta zona está poblada por quién, por indígenas, ¿cierto? Poblado por mucha cultura indígena que tiene este territorio, ¿cierto? Cuando llegan los españoles los apropian de sus riquezas, de sus tierras, ¿cierto? Y son masacrados. Ya cuando se considera Colombia como tal, en el periodo 46, con el asesinato de sus líderes, ¿cierto? Como es Gaitán y Galán,
comienza una oleaje de violencia en Colombia que hasta el día de hoy nos ha alcanzado y no somos ajenos a ello. Miren que cierto grupo se desmovilizaron, la guerrilla entró a las armas, pero cierto disidente, sí, de la guerrilla, otra vez retornó las armas. Y miren que a partir de ello no está el periodo está el periodo de la violencia, pero con otro nombre, ¿cierto? Con otros autores, que ya no va a ser la FARC, si va a ser el ELN, y nuevas bandas criminales que surgen, ¿cierto? Que surgen en las ciudades, y la violencia común que está en muchas partes de Colombia, ¿cierto? Como que le roban un celular y lo van a matar por ello, o robarle su moto. Colombia reporta 2 periodos de violencia homicida e incremento, el primero más visible entre 1948 y 1966, y el siguiente entre 1980 y 1990. Y alcanza su punto máximo en 1991, una tasa de 79 hechos por 10.000 habitantes. En la década de los 90, el homicidio constituyó una de las principales causas de muerte en América Latina. De hecho, se mantuvo siempre en los 5 primeros lugares. Algunos autores sugieren que este comportamiento se debe no solo a la violencia política, ocasionada por el narcotráfico y las redes criminales, sino también a la violencia familiar y el abuso infantil. Vamos a ver qué nos dicen los diferentes periodos de Colombia y cómo fue este aspecto de violencia a nivel nacional en muchos territorios de Colombia. En el periodo de 1958 a 1974, en forma posterior de las guerras civiles que tuvieron lugar en el siglo XIX, comienza un periodo conocido como la violencia, entre el 46 y el 65, jóvenes, que produce 180.000 muertes en un país de 13 millones de habitantes. Los orígenes de la crisis se encontraban en conflictos sociales y luchas de carácter elitista. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 no derroca al gobierno, pero desencadena la violencia campesina de los llanos orientales, donde la guerrilla es predominantemente liberal y en la zona de minifundio andino, en especial en Tolima y el eje cafetero. Esta etapa se conoce como que el Bogotazo. La polarización se agrava en el periodo presidencial de Laureano Gómez. Profe, disculpe ¿sí? que le interrumpa. Para que excuse a mi compañera María Paula Hoyos, que tiene problemas con el internet. Muy bien, ya la reporto. Profe, y también para que le haga el favor a Juliet Becerra de excusarla, que tiene problemas con el dispositivo donde se ingresa. ¿Cuáles son los estudiantes? Por favor, me lo repiten. Juliet Becerra y María Paula Hoyos. Y María Paula, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Bueno, se consolida el periodo de guerra con el Bogotazo, que este Bogotazo fue a nivel nacional, ¿cierto? Sucedió en Bogotá, ojo, sí, sucedió en Bogotá, y profe, ¿cómo se trasladó a otras partes? Se trasladó en la idea de que gran parte del territorio nacional estaba con el aspirante a presidencia de ese tiempo, Gaitán, ¿cierto? Porque llevaban buenas ideas. Y en el 48 es asesinado, ¿cierto? Por ciertas élites, que sea del Partido Liberal o Partido Conservador, ¿cierto? Y después de entre estas élites se mantuvo una guerra aproximadamente de repartición del poder por 4 años, que más adelante vamos a ver, ¿cierto? Entonces, este botazo se traslada a parte nacional de Colombia, se concentra en zonas rurales, ¿cierto? Muchas personas que se sienten identificadas con las políticas, con la idea de política de Gaitán. Se traslada a muchas ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín, ¿cierto? Se traslada esta situación, los llanos orientales, ¿cierto? Se traslada esta parte. Tanto en las ciudades como en las regiones rurales se identificaban claramente con las características de una confrontación social. Sin embargo, el conflicto de clases se transforma en una lucha de carácter partidista entre los partidos liberal y conservador. El sector de la justicia, el ejército y la policía dejan de ser neutrales y comienzan a ejercer el régimen arbitrario.
Los conservadores enviaban a municipios liberales policías reclutados en bastiones azules como Boyacá, Santander y Nariño. Por otra parte, los hacendados conservadores financiaban las bandas conocidas como pájaros. Mientras un grupo financiaba un sector para asesinar, para contener este bogotazo, o aquellas personas que no eran de su propia ideología política, eran asesinadas. Aquí, como nace este parte de partido, partido que también generan violencia, pagan un dinero para ciertos sectores que genere más caos. Por ejemplo, el partido conservador va a tener este ejército de policías, ¿cierto? Que llaman azules, policías neutrales, y el conservador se va a iniciar por qué? Por los pájaros, que van a iniciar este periodo de violencia entre ellos mismos, ¿cierto? ¿Y quién es el que pone los muertos, chicos? ¿Quién? El pueblo, ¿cierto? El pueblo es el que pone los muertos. Los pobres son los que pues, entierran sus seres queridos. Entre los ricos están allá comiendo todo, comiendo bien, viviendo las buenas, mejores bebidas, ¿cierto? Cuando el pueblo colombiano despierte, ¿verdad? Comenzarás a ejercer el poder de democracia, que sea una igualdad y sea equitativa. Así como se extiende la delincuencia común en bandoleros y soldados, al igual que a asesinos arbitrarios. En este momento se produce el golpe de Estado que lleva al poder el general Gustavo Rojas Pinilla en 1953, y inicialmente contó con el apoyo de las élites liberales. Su régimen duró ¿cuánto? 4 años, el de Rojas Pinilla, ¿cierto? En el poder de un golpe de Estado a Colombia. Este enfrentamiento que tienen las dos élites, conservador y político, recibe el nombre de Frente Nacional, ¿cierto? Que va del 1958 a 1974. Aquí estos grupos no permitían que el surgimiento de un tercer estado, de un tercer partido político, porque no lo permitía. Si alguien tenía idea diferente a ellos, ya era un caos para ellos, ¿cierto? Era un caos y fumaban que el asesinato para este partido, que solamente ellos tenían que tener el poder, o se repartían el poder. El Frente Nacional tenía como objetivo la modernización duradera de la administración pública. Efectivamente, puso fin a las disputas partidistas. A pesar de este significante logro y de las mejoras de nivel macroeconómico, comienza la contienda armada entre la fuerza pública y la guerrilla. La exclusión de terceras fuerzas en el poder de una de las principales causas que permitió el surgimiento de la guerrilla y la permanencia de la violencia política en el país. Acorde a esto, Gómez Buendía afirma que la violencia procede en el centro geográfico y político del país, pero se disemina hacia sectores periféricos del mismo. La violencia inicia ¿dónde? Puede decir que inicia en la parte por este centro geográfico, ¿cierto? Del país, pues sí, Bogotá, Marquetalia, ¿cierto? Arauca. Y se comienzan estos indicios de violencia, entonces los indicios que es la guerrilla, donde la guerrilla va a optar de forma egoísta contra el pueblo, ¿cierto? Asesinando líderes, asesinando personas inocentes, poniendo carrobombas, y las personas que están por el medio son las que sufren. El conflicto agrario fue una de las principales consecuencias de las demandas de la población. A pesar de los esfuerzos de las administraciones presidenciales del Frente Nacional para tratar de resolver este problema, los resultados fueron óptimos. Los campesinos se dieron cuenta que la burocracia decidía por ellos y no les permitía opción distinta. En este lapso, la oposición vivió bajo condiciones de estado de sitio. El pueblo no tenía nada que ver, ¿cierto? La tradición estaba liberal y conservador. Lo que hacían y lo que opinaban ellos y lo que se decía se cumplía. Aquí el campesinado no fue tenido presente. ¿Eso cambió hasta el día de hoy, chicos? No ha cambiado hasta el día de hoy, aunque el día de hoy existan más partidos políticos. Llámese Partido Centro Democrático, Colombia Humana, Partido Maíz. Casi la participación del pueblo no la tienen, chicos. No la tienen, solo la buscan en tiempo de política y de allí ya se acaba todo, ¿cierto? Tenemos que ver esta parte porque somos un país, entre comillas, y es la verdad, somos un país democrático, pero como tal, no estamos ejerciendo la democracia como debe ser. Pero también es un populismo, lo están viendo ideas que si vota por tal candidato, lo vamos a convertir como Cuba, lo vamos a convertir como Venezuela. La derecha no ha hecho nada por el país, ojo, y no estoy incitando que sea ideología política, simplemente hablar con la verdad. Y la verdad no nos hace libre. El fin de la violencia interpartidista se produce en 3 fases. La primera comienza con la
amnistía del general Rojas Pinilla en 1953 y la desmovilización de la guerrilla del Llano. Un tiempo la guerrilla fue buena, un tiempo la guerrilla apoyaba al pueblo, pero después que le quedan mal el gobierno, comienza su otra parte de la moneda, otra parte de la historia, la parte oscura. La segunda con el Frente Nacional, pactado en 1957, que establece la paridad y alternancia de los partidos políticos, con lo que se desmovilizan las restantes guerrillas liberales y las bandas conservadoras de los pájaros. Finalmente sobreviven unos años de la violencia social y descomposición hacia el bandolerismo, que se prolonga hasta el gobierno de Valencia en 1966. Estos hechos reportan un descenso de las tasas de homicidios desde 1964 hasta 1967, de 34 hasta 32 homicidios por 10.000 habitantes. En 1968 se representa un leve crecimiento que alcanza de 35 por cada 10.000 habitantes. Y a partir de ese año se observa un descenso sostenido hasta 1924 con una tasa de 25. La FARC. Nace la FARC, Marquetalia, ¿sí? Zona donde el campesinado tiene otra visión diferente. Toma el poder las armas para tomarlo con aquellos dirigentes de élite de turno que no están haciendo valer sus derechos, ¿cierto? Simplemente este grupo armado ilegal nació simplemente que para darle paz a Colombia, y fue lo contrario, que dio fue tristeza y alegrías. Vieron de tristeza y mucho engaño, ¿cierto? No fue nada de alegría, mucha tristeza y engaño aquí por la masacre de muchas personas, ¿cierto? La única alegría que recibimos tal vez de ellos, más o menos, fue que dejaron las armas, ¿cierto? Cuando se firma el Tratado de Paz. La FARC surge como una unión entre las guerrillas campesinas, que no pudieron ser desmanteladas por el Frente Partido Comunista, que no tuvieron lugar en el escenario político del país. En el momento que estalla la violencia, estos movimientos campesinos crearon grupos armados que se movían entre el liberalismo y el comunismo bajo el concepto de guerrillas móviles y de defensa territorial. Ya en 1955, con el ataque del ejército Villarrica, Tolima, se produce el desplazamiento hacia Marquetal, Río Chiquito, El Pato y el Ariarí, donde nace la República Independiente influenciada por el Partido Comunista 3. Posteriormente viene la ocupación de Marquetalia en 1964 y se crea el Bloque del Sur en 1966, es rebautizado como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, lo que hoy se establece, ¿cierto? Es así como el grupo armado surge de la periferia del Partido Comunista, es excluido del sistema político colombiano. Después de apoyar la revolución en marcha y los movimientos campesinos y sindical de 1930 y 1940, este partido fue reprimido durante la violencia y convertido ente nacional y los rematentes de la población ilegal. El Frente Nacional prohíbe la participación electoral de terceras fuerzas, lo que ocasiona que muchos integrantes del Partido Comunista ingresen a las filas de las FARC. El periodo de 74 al 91 no va a cambiar mucho, chicos. Vamos a ver quién nos dice. Durante el periodo presidencial de Julio César Turbay Ayala, se crea el Estatuto de Seguridad y con ello una política de represión que busca ampliar el campo de acción de las Fuerzas Armadas. El eje fundamental de las operaciones eran en los conceptos de lucha antiguerrillera y la expresión de la penetración cubano-soviético, 16. El movimiento 19 de abril, más conocido como M19, surge en 1974 como consecuencia de un supuesto fraude electoral. Algunos exmilitares de la FARC y la ANAPO Embajada de la República Dominicana y la toma del Palacio de Justicia en 1985. El M19 llegó a tener 15 puntos de favoridad en la encuesta. Tiene sus orígenes de carácter más urbano y el ELN. Este grupo se enfocó en la realización de golpes de opinión más que actividades militares. Este proyecto no tuvo éxito por los golpes militares del ejército en sus conflictos del cartel Medellín, porque sus dirigentes percibían que contaban con el apoyo de ciudadanos siempre y cuando no utilizaran los métodos violentos. Este grupo M19 nace para cambiar supuestamente la
la idea política en el pueblo colombiano, cambiar esa ideología, que el pueblo tenga más participación, y no es así, ¿cierto? Entonces ya este M-19 cambia sus ideales por armamento, ¿cierto? Cambia por con la toma del Palacio de Justicia. Durante la década de los 80, las FARC establece como uno de los principales objetivos conquista de la ciudad. A tener sus principales puntos en zonas de colonización, comienza a tener una estrecha colaboración con los grupos de narcotráfico. Bajo la tregua de la administración de Bentancur, la FARC comienza un proceso de conciliación en las regiones y busca acercarse a dónde, a Bogotá. Ya va a la FARC, deja la parte rural, la parte de los pueblos, la parte de los bosques, ¿cierto? La parte del monte, y se viene a concentrar ¿dónde? En la ciudad. Ya la FARC, cuando entra en la ciudad, va con otro pensamiento, chicos. ¿Cuál es? Secuestro, extorsión, ¿cierto? El asesinato, para que generen que rescate y genere ingresos a su bolsillo. Ya más adelante se va a meter ya con la parte del cartel de Medellín, y una parte de las FARC, o gran parte de las FARC, va a comenzar este negocio de la cocaína, ¿cierto? Va hacia los Estados Unidos. Las FARC comienzan a centrarse en algunas ciudades como Bogotá y Medellín, Cali, ¿cierto? Estas tres ciudades donde se muestra que Medellín, el cartel de Medellín, está Pablo Escobar, el cartel de Medellín, ¿cierto? Y en Cali, el cartel de Cali, ¿cierto? Estos carteles que no se tenían mucho amor, ¿cierto? Tenían un odio propiamente. El bloque oriental se encargó del manejo del negocio de la coca, al cambio de un impuesto de cultivadores y compradores. En 1982, la FARC y el ELN fortalecen su presencia en zonas de explotación petrolera, como Cusiana y Cañón Limón, en Arauca y Casanare. A diferencia de las FARC, el ELN no pacta ninguna tregua con la administración de Bentancur. En esta década consolida su presencia en la zona de la costa atlántica y noroccidente del país. Vemos que la FARC sí se buscó el lado de crear la paz, de crear no la guerra, ¿cierto? Pero no se firmó ese tratado hace tiempo. Mientras que el ELN jamás y nunca quiso firmar o aceptó una administración de la paz, una administración de turno, ¿cierto? Vemos que el proceso de paz recientemente, desde hace unos años, la FARC firmó un tratado que se desmantela, entregan las armas, pero el ELN no se ha acercado, ¿cierto? No se ha acercado para negociar ese periodo de paz o periodo de no la guerra, y aún sigue en ese proceso. Esta expansión militar guerrillera lleva al surgimiento de grupos de todos de carácter privado para narcotraficantes y la industria de las esmeraldas. Su objetivo principal era limpiar de guerrilleros los territorios de Magdalena Medio, Córdoba, Urabá y Orinoquía, ¿sí? Forma esta parte. La parte de Orinoquía, vemos que esta parte, chicos, va a haber extensiones de riqueza. Esmeralda, la parte de Magdalena Medio y Córdoba, ¿cierto? Córdoba, hay gran explotación también en cierto sector, ¿cierto? No todo Córdoba, pero una parte. Y vemos que por Córdoba también tiene una extensión de tierras fértiles. Tierras fértiles como serían ¿cómo se llama esta parte que queda parte marítima, costera? San Bernardo del Viento y otro pueblito que queda cerca de San Bernardo del Viento, tiene muchas tierras fértiles para el cultivo de plátano, ¿cierto? De plátano, y también cultivo de otras sustancias alucinógenas que van a sembrar ahí más con el tiempo, o la FARC, ¿cierto? O la zona alta de Córdoba, tierra alta, ¿cierto? Donde gran parte de incidencias militares se encuentran allí. De esta parte, Chico, de esta parte nacen estos grupos paramilitares que le van a pagar a darle un precio por defender algunos departamentos de Córdoba, Urabá y Orinoquía. Van a hacer que las autodefensas, ¿cierto? La UC, nacen este grupo, Autodefensas Unidas de Colombia, que al día de hoy se mantiene. Las élites locales que buscaban apropiarse de terrenos fértiles, lo que estoy diciendo, chicos, en esta parte, y baratos, apoyaban estos grupos con objeto de expulsar a campesinos y colonos de sus propiedades. Este incremento del conflicto y la problemática de la concentración del suelo origina la migración campesina a las grandes ciudades y por ende la conformación de cinturones de pobreza de autodefensa como de ejército, ¿cierto? Ejército que algunos ejércitos no son ejército nacional, hacen pasar por el ejército para cobrar una
unos aranceles de dinero para supuestamente protección del campesinado, que entre ellos a veces es asesinado por ellos mismos. El periodo de 1991 a 2002, a 2006. En 1990, después del asesinato de Luis Carlos Galán, César Gaviria toma la bandera de la colectividad y elegido presidente de la República para el periodo 90 o 94. En este tiempo se evidencia un periodo de expansión de la guerrilla, acorde con sus mayores ingresos financieros, provenientes del sector ilegal y más próspero del país. La coca, esto en forma adicional de los dineros recibidos de recaudo entre ganaderos y empresarios. La violencia aumentó no solo por el enfrentamiento entre el Estado y los grupos guerrilleros, sino por la guerra contra las drogas. Y aquí vemos con el 90, el 91 hacia adelante, los distintos grupos van a pelear que por la tierra, por el cultivo de coca, ¿cierto? Y otras sustancias, ¿cierto? Digamos que la marihuana, la amapola, otras sustancias que ellos ven que es viable ese recurso, ese siembra y cultivo, ¿cierto? Para llevarlo que al extranjero. No podemos negar que Colombia, con el Estado colombiano y muchos dirigentes se prestaron para hacer este negocio rentable a cierto grupo, cierto grupo. Miren que en el tiempo, ¿cómo se llama este señor? Pablo Escobar, ¿cierto? Pablo Escobar, miren que creó una ruta, que creó una de aterrizaje de avión, ¿cierto? En su hacienda Nápoles. Fue la persona que tuvo más, una de las personas que tuvo más dinero a nivel mundial. En este periodo, el cartel de Medellín inicia su periodo de consolidación y ofrece una alternativa de progreso social y económico que es percibida por la población como una oportunidad válida y legítima de enriquecimiento. Cuando Pablo Escobar ya llega al poder, ¿cierto? Tiene grandes cantidades de dinero, él quiere ejercer la política también. Quiere ejercer la política, llega a ese poder, ¿cierto? Por corto un lapso de tiempo, donde el señor Luis Carlos Galán no lo permite, ¿cierto? Porque ya tiene que anexo con el narcotráfico y le ha hecho mucho daño al país. Pablo Escobar, ¿qué hizo? Quiso proponer que la deuda externa de Colombia en aquel tiempo fuera pagada por él. Fuera pagada por él, para esta deuda externa y que Colombia estuviera libre de todo. No en vano, Medellín fue la ciudad que reportó las tasas de homicidios más altas durante la década de los 90. En efecto, el narcotráfico estimuló comportamientos nocivos en la sociedad como el enriquecimiento fácil y consumo santuario. El poder corruptor del dinero, el poder corruptor del dinero, la presencia de una cultura materialista que impulsa el éxito en términos económicos y de adquisición de bienes se convirtió en un incentivo para el ingreso de jóvenes de las bandas delincuenciales. El Bogotazo, en 9 de abril de 1948, ¿cierto? Una persona que quiera participar en esta clase. Una señorita o joven que quiera participar en esta clase, por favor. Alan, por favor, ¿nos puedes ayudar en esta diapositiva, Alan? Sí, profe. Muy bien. El 9 de abril de 1948 fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliezer Gaitán, cuando en la ciudad se celebraba la 9ª Conferencia Panamericana que dio nacimiento a la Organización de los Estados Americanos, OEA. El crimen de Gaitán, jefe único del Partido Liberal, ocurrió a la 1:05 de la tarde, cuando el caudillo, después de trabajar en su oficina, salía a almorzar. En la calle, un hombre se le acercó, sacó un arma y le disparó. La conmoción general se transformó en una turba que mutiló y paseó por las calles el cuerpo del asesino Juan Roa Sierra. Este crimen generó un cruento levantamiento popular en la capital que se extendió al resto de la nación, conocido como el Bogotazo, generando un recrudecimiento de la violencia bipartidista. Al menos 3.500 personas murieron en los combates que se extendieron por una semana. No obstante, el gobierno de Ospina Pérez logró aplastar la revuelta y el primer mandatario culminó su periodo en 1950. Muy bien. Este periodo de violencia inicia en el 46, se va a extender, ¿cierto? Hasta el día de hoy se ha extendido, mire, de 1946 a 2021. A 2021 aún se extiende, ¿cierto? No es Bogotazo. Crimen, ¿cierto? La violencia sigue todavía vigente.
cuántos líderes sociales no han sido desaparecidos, asesinados? ¿Cuántas niñas no han sido asesinadas? ¿Cuántas niñas pequeñas no son violadas? ¿Cuántas mujeres no son violadas y asesinadas diariamente? No somos ajenos a ellos, ¿cierto? ¿Cuántas personas suben el bus o allá a su trabajo y son asesinados por robar? ¿Cuántas personas se oponen para dejarse robar, para no le roban su pertenencia y son asesinados? Esta delincuencia común que tiene ese nombre hoy en día, ¿cierto? Nos perjudica a todos los colombianos. Vamos con ese miedo, con esa inseguridad, salir a la calle, salir a nuestras actividades, porque en cualquier momento lo van a robar, ¿cierto? Este episodio de Bogotazo ya se traslada a muchas zonas, simplemente no hacia Bogotá, sino que a muchas zonas del país, ¿cierto? La violencia se encrudeció cuando bandas de conservadoras como Pájaro y Chulavistas, con apoyo de la policía y ejército, se armaron y los liberales también organizaran grupos de guerrillas liberales. En las elecciones parlamentarias de junio de 1949, los liberales se alzaron con la victoria, por lo que los conservadores, sintiéndose amenazados de la cara de las elecciones presidenciales de 1949, desataron una intensa ola de denuncias, las que acusaban a los gobiernos de hegemonía liberal haber expedido en 1.800 cédulas, ¿cierto? O más de 1.800 cédulas, ¿cierto? Fueron expedidas y fueron expedidas a nivel nacional, ¿cierto? Por ahí se empezó esa cifra. Miren que esta cifra de despedida de cédula no viene de ahora. Los pasos votantes, ¿cierto? Miren qué periodo viene el periodo del 49 y hasta el día de hoy está la propaganda que le han vendido a sus ciudadanos, ¿cierto? Que eran cédulas falsas. Miren que fueron quedaste 1.800.000 cédulas. 1.800.000 de cédulas y falsas para ganarlas injustamente, ¿cierto? Y hasta el día de hoy eso se mantiene idéntico. Mire que la parte de la guerra o la violencia en Colombia no ha terminado. De cierta forma, sí hace sentir. En Cali se presentó la masacre de la Casa Liberal del 22 de octubre de 1949. El control del Senado le permitió al Partido Liberal adelantar acciones para noviembre de 1949. Pero cuando los legisladores trataron de jugar al presidente Ospina en el Parlamento, este decidió declarar el estado de sitio y asumir poderes dictatoriales por medio de decreto del 9 de noviembre de 1949. Además de la interceptación de correspondencia entre los liberales comunistas y sindicatos, en consecuencia para las elecciones presidenciales que se celebraban el 27 de noviembre, el liberalismo, alegando falta de garantías, no presentó su candidato, como complicidad de ciertos mandos del ejército nacional. Promovió un paro cívico que se daría paralelo a una sublevación militar. La reunión del capitán Alfredo Silva Romero, quien tomó la base militar de Apia y Meta, y abortado a última hora y solo se levantó la guarnición de Villavicencio, mientras que Bogotá, la marcha de los dirigentes liberales era tiroteada. Allí murió el hermano de Darío Echandía, líder liberales. Vemos que se crea el Frente Nacional, ¿cierto? Nace aquí el Frente Nacional, que ya como lo mencionamos es repartición del poder, ¿cierto? De este periodo, de conservadores y liberales. ¿En qué tiempo nació el Frente Nacional? En 1957, para poner fin a la violencia del Partido Liberal y el Partido Conservador. Formar una coalición fueron llamadas Frente Nacional, que era desde el Pacto de Benidorm, el 24 de julio de 1956. Quien estaba a cargo de turno presidencial de aquel tiempo, ¿quién era? Leobrano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Mediante este acuerdo, los dos partidos acordaron alternarse en el ejercicio del poder apoyando a un único candidato presidencial y se dividían todos los cargos oficiales por igual, ¿cierto? De esta manera se logró la estabilidad política por 16 años. Una opción no esperaba que una posición no esperada se llevó a cabo por aquellos partidos que no habían ni sido involucrados en el acuerdo, como Alianza Nacional, Popular, organizado por el depuesto general Gustavo Rojas Pinilla. Pronto el descontento popular a ver de fraudes
deforado sus esperanzas en el acuerdo bipartidista de 1952. Fue asumido en parte de los proyectos políticos revolucionarios emergentes, algunos comunistas basados en la Revolución Cubana. Este Frente Nacional tomó la vida de muchas personas inocentes que no tuvieron nada que ver con la guerra, ¿cierto? No tuvieron nada que ver, no tuvieron incidencia. Se crean las élites guerrillistas a combatir la desigualdad que existe en el Estado. Al día de hoy, chicos, salen unos grupos existen y algunos grupos salen a protestar porque por sus derechos que están siendo asesinados o que la violencia no siga. Un caso de ellos es el caso de la masacre del Salado, ¿cierto? Que fue en el 2000-2001, este masacre que tomó centenares de vidas inocentes, ¿cierto? El gobierno nacional sabía lo que iba a suceder en esta parte y aún así lo permitió, ¿cierto? Permitió que el grupo del ELN o guerrilla masacraran este personal, ¿cierto? Hasta el día de hoy aún se escucha esa parte del Salado, la tristeza que envía su gente, ¿cierto? Sus pobladores, y eso de memoria que no se olvida. Otra parte que está sufriendo, los indígenas, ¿cierto? Que van a marchar por sus derechos, por sus tierras, por una igualdad de condiciones, que sean reconocidos a nivel nacional, aunque son reconocidos porque su voz sea escuchada, ¿cierto? Vemos que gran parte de estos indígenas son asesinados para despojarlos de sus hábitats, de sus tierras, ¿cierto? ¿Y para qué? Para tener sus tierras, como son fértiles, gran parte, para siembra de sustancia ilícita. El grupo que persiste en la actualidad y que no quiere firmar un tratado de paz, el ELN, ¿cierto? El ELN que se encuentra en gran parte del territorio colombiano. De las más de los 8 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, el 46% de ellas están en los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño. Las regiones donde se presenta la mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales y guerrilleros, de acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en 2019, asesinaron ¿cuántos? 107 líderes del país, ¿cierto? 115 en el 2018 y los primeros de los 13 días de 2020. Asesinaron a 10. Gran parte de ellos en municipios dedicados a la minería. Para financiar la guerra, los grupos guerrilleros y paramilitares controlan parte de los recursos mineros a través de la extorsión o en algunos casos de manera directa. La minería en las zonas que hoy registran mayor número de líderes y excombatientes asesinados. ¿Cuáles son? Antioquia, que produce el 47% de oro del país, ¿cierto? Río de Chocó, un 21%, Bolívar, del 10%, Nariño, un 6%, Cauca y Caldas, con un 6%. Esto fue la clase de hoy, chicos, la violencia, el factor de la violencia